Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, buenos días, les amamos. Queremos decirle que nosotros como pastores hemos estado orando por todos ustedes, estamos intercediendo en la presencia del Señor y clamando a Dios para que cada uno de ustedes siga siendo bendecido, aún desde casa, aún desde su hogar. Dios le bendiga por congregarse, por conectarse, por estar atentos y estar listos a la palabra del Señor. Mira, hermano, tiempo atrás yo estaba hablando con la congregación acerca de un rema que recibí de parte del Señor, un rema, hermano, que para mí fue algo muy especial y quiero empezar a compartirlo con usted. Fíjese que Dios puso en mi espíritu, en mi corazón, acerca del año 2020, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros para este año? Y entonces yo empecé a buscar en todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, empecé a buscar qué libros tienen 20 capítulos o el capítulo número 20 con el versículo número 20. Entonces en Génesis, hermano, Génesis no tiene un capítulo 20 con versículo 20, pero Éxodo sí. Entonces, un total del Antiguo Testamento son 11 libros que tienen el capítulo 20 con el versículo 20. Y entonces, cada capítulo 20 con versículo 20 nos va a hablar acerca de lo que el Señor quiere. Y va a estar trabajando y va a estar haciendo en cuestión de un panorama amplio de lo que Él va a estar haciendo este año 2020. Y entonces así sucesivamente, hermano, Éxodo, usted los puede ver aquí marcados en rojo, y en total en el Antiguo Testamento encontramos 11 libros que tienen capítulo 20, versículo 20, y en cada uno de esos versículos el Señor tiene una revelación especial para nosotros. Y entonces, hermano, está Éxodo, está Levítico, está Números, Deuteronomio, nos saltamos hasta el libro de Jueces, y de ahí hasta el primero y el segundo libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, son los que tienen. Y el último que en el Antiguo Testamento tiene el capítulo 20, versículo 20, es el libro de Job. Entonces, hermano, vamos a ver ahí qué es lo que Dios nos quiere hablar en esos libros, en esos versículos. El Nuevo Testamento también tiene solamente 4 versículos. Hay 4 libros que tienen capítulo 20 con el versículo 20, que es Mateo, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Entonces, si sumamos los del Antiguo Testamento más los 4 del Nuevo Testamento, nos habla del número 15. Y entonces, hermano, mire, usted sabe un poquito acerca de lo que significan los números bíblicamente, y el número 5, el número de gracia. Entonces aquí vemos que 15 es un múltiplo de 5, hermano. 5 por 3, 15. Y entonces gracia sobre gracia sobre gracia. Dios tiene para nosotros su gracia y su favor este año. Y eso es lindo porque nosotros necesitamos la gracia de Dios en todo momento. Así es que, mire, vamos a empezar a ver, sin más introducción, vamos a empezar a ver cada versículo en lo que Dios nos permita avanzar el día de hoy. Tal vez no alcancemos a ver todos los versículos, pero vamos a tratar de desglosar lo más que podamos y conforme el Señor nos dé el tiempo. Muy bien. Mire, tal vez no vayamos así en ese orden, a lo mejor me voy a brincar un poquito, pero vamos a ver el primero. El primero está en Éxodo capítulo 20 y vamos a agarrar el contexto desde el 19 al 21. Entonces, si usted se fija, yo he subrayado en letras rojas, hermano, el versículo 20, en el cual nos vamos a concentrar para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y yo me quedé asombrado, hermano, porque miren lo que dice. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Aquí viene el versículo 20.
Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Mire, hermano, qué tremendo. Todo lo que está hablando este versículo es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Exactamente, hermano, ni mandado a hacer. Vea cómo Dios tiene todo organizado, todo bajo control, y no es casualidad que el Señor haya puesto en mi espíritu buscar capítulo 20, versículo 20, y yo les voy a hablar para lo que yo tengo para ustedes el año 2020. Entonces, mire, lo primero que dice en el versículo: y respondió Moisés al pueblo. Entonces quiere decir que el Señor está usando a los ministros para ministrar al pueblo. Número uno, que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor. ¿Y que han estado haciendo los ministros últimamente? Ministrando al pueblo acerca de no tener miedo. Acerca, hermano, de que esa fobia no entre en tu corazón, no entre en tu familia, no entre, hermano, en tu casa, en tu hogar. Hermano, esta no es casualidad, es Dios hablándonos, es la voz de Dios, es la revelación que el Señor tiene para nosotros. Hermano, yo no pude orquestar esto, yo no pude, hermano, organizar para que cayera y que nos dijera esto. Esto realmente viene del Señor. Y entonces, dice aquí: no temáis. ¿Saben por qué? Porque el pueblo tenía miedo. Entonces, si usted lee, hay muchos versículos, hay muchas ocasiones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, donde los ministros tuvieron que, hermano, ahora sí, ministrarle al pueblo, quitarle el miedo. Jesús en muchas ocasiones les dijo: no temáis. Si usted quiere buscar en su Biblia, ahora en la tecnología, en su Biblia ahí de su celular o de la lap, entonces, hermano, usted póngale ahí: no temáis, y va a ver cuántos versículos van a salir que el Señor está quitando o ministrando acerca del miedo que hay en el corazón de la persona o de un grupo de personas. Entonces, hermano, yo creo que yo no me voy a detener mucho ahí, porque mucho se ha ministrado acerca del miedo. Mucho hemos escuchado en el retiro virtual que se ha ministrado al pueblo acerca del miedo. Entonces nosotros debemos de entrar en ese amor de Dios para que nosotros podamos, hermano, estar confiados en el Señor. Y entonces eso es lo primero que les dice: no temáis, no tengan miedo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos tenían miedo de acercarse a Dios. Ellos querían estar abajo de la montaña y empujaban a Moisés y le decían: tú, Moisés, tú habla con Dios. Porque ellos tenían miedo de hablar directamente con Dios. Y entonces, hermano, había un miedo, y entonces Moisés empieza a ministrarles con la palabra y les empieza a ministrar que no tuvieran miedo. Número 2, miren lo que dice: porque Dios ha venido, ¿para qué? Para ponernos a prueba. Usted sabe, hermano, que ahorita también se ha estado ministrando en cuanto a las enseñanzas y las predicaciones, que estamos en una prueba, que el Señor está probando todo el mundo entero. Y entonces, hermano, ahí entramos nosotros, porque nosotros estamos en esta tierra todavía. Y entonces ahorita Dios está probando tu fe. Dios ahorita está probando tu fe, si le crees a Dios. Sí, pastor, yo ahorita lo que estoy haciendo es correr al monte para orar. No, al monte de piedad, para ir a empeñar todo lo que tengo, pastor, de valor. No, hermano, eso no es tener fe. Tener fe es esperar que Dios supla todas nuestras necesidades. Esperar y confiar en el Señor. Claro, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pero están probando tu fe. Están probando mi fe para ver en quién realmente estamos confiando. Si estamos confiando en nuestra cuenta de banco, si estamos confiando en nuestros recursos, si estamos confiando en la gente que nos va a ayudar, o estamos confiando en Dios. Dios es nuestro proveedor. Y ahorita, hermano, Él está probando nuestra fe. Ahorita Él está probando a su pueblo, a ver quién realmente está siguiendo a Dios.
¿Por qué? Porque algunos lo tomaron de vacaciones y dicen, gloria a Dios, no tenemos que congregarnos. Gloria a Dios, ya no tengo que ir al servicio. Pero hermano, y entonces dejan de buscar a Dios. Pero Dios está probando quién realmente lo está buscando de todo corazón. Y entonces, si tú y yo estamos buscando a Dios, Él nos está probando. Y así como Jesús fue probado en el desierto, hermano, en esa cuarentena en el desierto, ahí en esa cuarentena Él estaba buscando a Dios. Así como Moisés fue probado estando en el monte buscando a Dios, hermano, pero el pueblo ahí abajo no estaba buscando a Dios. Esa era una prueba para ellos. Esa era una prueba para Moisés. Y entonces el pueblo lo que hizo, hermano, usted sabe que ellos se levantaron a jugar, dice la Biblia, lo dice en un tono demasiado suave, pero realmente ellos estaban pecando. Y entonces los estaba probando a ver qué hacían, a ver cómo iban a reaccionar. Hermano, en lugar de entender que era una prueba y decir, ahorita es cuando más tengo que buscar al Señor, ahorita que mi pastor no está tan cerca de mí, ahorita que no puedo estar pastoreado tan cercanamente, por decirlo así, hermano, ahorita es cuando yo me tengo que agarrar de Dios, ahorita que no hay nadie que imponga sus manos, ahorita que no hay nadie que venga y me diga, así dice el Señor, y me ministre, hermano, ahorita tengo que estar en casa, ahorita tengo que estar aislado, pero ahí usted tiene el libre acceso de entrar hasta la misma presencia del Señor, hermano. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para darnos acceso hasta la misma presencia del Señor. Y entonces, usted sabe que hemos hablado y ministrado que el Señor se quiere manifestar en su casa, en su hogar. Ahí Dios quiere manifestarse, en su familia. Pero como familias, como individuos, como matrimonios, debemos de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos a prueba. Este es tiempo de ser probados si buscamos a Dios, ser probados si nos volvemos de nuestros malos caminos, ser probados, hermano, económicamente, para ver de quién verdaderamente dependemos. No es el tiempo, hermano, de correr, de ir y empeñar todo por el pánico. Creámosle a Dios, confiemos en Él, hagamos lo que a nosotros nos toca hacer, y entonces veremos su gloria. Y miren lo que dice aquí, no solamente viene a ponernos a prueba, dice, y para que su temor, este no es un miedo, sino este es un temor reverente, para que el temor de Dios permanezca en nosotros. Entonces, mire, este año 2020, el Señor nos está quitando los miedos, nos está poniendo a prueba, amado hermano, y Él lo que quiere, su finalidad, es que el temor de Dios siga en tu corazón y en mi corazón. Que sigamos nosotros teniendo temor a Jehová, que nosotros sigamos con el respeto reverente a nuestro Dios, que no perdamos ahorita, hermano, en ese aspecto la compostura de alejarnos del Señor y de dejar de buscarlo. Porque hay gente, hermano, que va a llegar en este momento de la prueba. Mire, si nosotros volteamos a ver, aquí es donde cuando somos probados, la Biblia habla que nuestra fe es probada como el oro cuando entra al fuego. Y le digo una cosa, hermano, aquí es donde va a salir la escoria que hay en nosotros. La escoria es la basurita que hay en el oro. Y el fuego cuando viene, hermano, a quemar el oro, a hacerlo hervir, toda la basurita, toda la escoria empieza a salir y a ser evidenciada. Entonces ahorita Dios va a estar evidenciando lo que verdaderamente hay en tu corazón y hay en el mío. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él lo que quiere es quitar esa basurita, no destruirte. Porque tu fe y mi fe tiene que ser probada. Tenemos nosotros que pasar por el fuego para ver, hermano, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Mientras todo esté tranquilo, no va a salir lo que verdaderamente hay en el corazón. Como aquellos jóvenes, hermano, que fueron metidos en el fuego. Ellos sabían, ellos decían,
Dios es capaz y es poderoso para librarnos, pero aún si no nos libra, nosotros no nos vamos a inclinar a otros dioses. Entonces ellos sacaron en esa prueba mortal lo que verdaderamente había en sus corazones. Nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor, no nos vamos a darle la espalda a Él. Nosotros vamos hasta la muerte a servir a nuestro Dios. Y entonces, hermano, este es el tiempo de que usted y yo reflejemos y nos definamos de decir: yo voy a servir al Señor, aunque venga la prueba. Él es capaz de guardarme en medio de la prueba. Y mire, y como el Señor los probó y salió lo que verdaderamente había en sus corazones, usted sabe lo que pasó. El Señor estaba en medio de ellos en la prueba. Y entonces el mundo mismo, por decirlo así, el rey mundano, el que no conocía a Dios, vio y dijo: no echamos 3. Entonces, ¿por qué hay 4? Entonces, ¿por qué ellos pueden estar caminando y no mueren? ¿Sabe qué? Aquellos hermanos que los habían aventado ahí, ellos sí murieron. ¡Qué tremendo! Este fuego, mucha gente no lo va a resistir. Pero este fuego, los que son de Dios, sí lo va a resistir. Entonces, amado hermano, aún este fuego de prueba, usted y yo lo vamos a resistir porque somos hijos de Dios, porque somos su pueblo, porque Él está en medio de nosotros. Y dice, hermano, que cuando lo sacaron de ahí, dice, ni sus ropas olían a humo. Mire, hermano, quiere decir que aún cuando pasemos esta prueba, pues, ¿y cómo le hicieron? Ni parece que acaban de pasar una prueba tan grande como la está pasando el mundo. ¿Cómo le hicieron? Porque esa prueba para nosotros es para purificarnos, es para limpiarnos, no es para destruirnos. Esta prueba sí va a destruir a muchos, pero su casa y mi casa estamos guardados por Jehová. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Entonces, vale la pena servir a Dios. Vale la pena, hermano, estar del lado del Todopoderoso, porque Él guarda a sus hijos. Lo que para el mundo es para mal, para sus hijos es para bien. Y entonces dice aquí que para que su temor permanezca. Miren qué lindo, quiere decir que ya estaba el temor de Dios. Entonces no debemos de perderlo, debe de permanecer. Debe de permanecer en usted y en mí. Entonces, y dice aquí, y para que no pequéis. Ese es el otro punto que Dios quiere tratar con nosotros este año. Hermano, que todas las vagancias que usted y yo todavía estamos haciendo, Dios quiere tratar de eso. ¿Sabe qué? Una de las cosas que usted y yo debemos de estar haciendo en casa buscando al Señor, entregando nuestras áreas y entregando nuestras hectáreas. Y entonces decirle, Señor, mira, esto yo he venido practicándolo por mucho tiempo. Sé que vienes pronto y este es el momento de entregarte estas cosas. Entonces, miren qué lindo, hermano. No debemos de tener miedo. No tenga miedo. No sea como aquel, tengo miedo y no lo sacaban de ahí. Pero no, usted y yo, hermano, nosotros tengamos temor reverente a Jehová. Entendamos que estamos en una prueba, porque usted y yo tenemos que ser probados. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue probado, continuar nosotros tenemos que ser probados, amados hermanos. Por eso dice la palabra que procuremos presentarnos delante de Dios aprobados. Y para ser aprobados necesitamos pasar una prueba. Entonces, no tengamos miedo a la prueba. Sepa usted que Dios está con usted. Sepa, hermano, y tenga esa confianza en Dios, que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar a probar. Entonces nosotros tenemos que, hermano, dejar el pecado a un lado, dejar la vida. Hay gente que está tan acostumbrado a vivir en el pecado que el corazón se endureció y ya no se siente mal. Ya no se siente mal por estar viviendo en ese pecado. Y entonces miren el siguiente versículo en Levíticos. Entonces, como que si fuera el siguiente eslabón de la misma cadena.
como que es Éxodo y Levíticos, el siguiente libro, en el versículo 20. Dios les estaba dando leyes de cómo manejarse acerca del pecado sexual. Entonces, lo último que vimos acá, para que no pequéis. Y entonces, Levítico 20:20 habla, hermano, de cómo manejar el pecado sexual que se da en el pueblo. Y entonces, mire, dice, se lo voy a leer desde el 19. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, es decir, de la tía, ni de la hermana de tu padre, ni por parte de mamá, ni por parte de papá. El Señor estaba hablando acerca de leyes de incesto. Dice, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su culpa. Versículo 20. Si alguno se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Ay, hermano, miren, qué tremendo. Entonces, nosotros vemos eso. Lo último que dice, quiero tratar con el pecado en este año 2020. Y entonces como que si Dios nos dijera específicamente, amado Israel, hijos, Nueva Jerusalén, cristianos, con el pecado sexual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque abunda hoy en día, aún dentro de la iglesia, el pecado sexual. Entonces, mire, yo puse un pequeño listado, ¿verdad? Tal vez haya más, pero yo puse un pequeño listado. Adulterio. ¿Qué es adulterio, pastor? Cuando alguien está casado y esa persona se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa, con alguien con quien no tiene el pacto delante de Dios y delante de los hombres. Pero Jesús fue más allá y dijo que el que en su corazón voltea a ver a una mujer y la desea, ya cayó en adulterio. Entonces, hermano, el Señor sube el nivel de santidad. Ya no es solamente que hagas el acto físico, sino el que tú veas y en tu corazón, quiere decir, hermano, que nosotros podemos ver a mucha gente con santidad, pero también podemos voltear a ver y en el corazón tener perversidad. Y entonces podría decir el soltero, pues gloria a Dios porque yo soy soltero y yo sí tengo permiso. No. La Biblia también habla de la fornicación. ¿Qué significa eso? Que si tú no estás casado y entonces tienes relaciones sexuales y tienes una actividad sexual, aunque no estés casado, eso se llama fornicación. Y delante de Dios, amado hermano, es un pecado. Y entonces, a causa de eso, puede ser que estés, hermano, mire, que estés dejando de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, este año 2020, amado hermano, si tú no estás casado, cásate. Pastor, pero ahorita todo está cerrado. Te aseguro que hay abogados que ahorita están casando. Cásate, honra a Dios, arregla esa situación en la cual estás mal delante del Señor. Mire, hermano, entonces dice aquí, yo puse en mi listado pornografía. Hay gente, y no estoy hablando de la gente del mundo, hermano, tristemente hay gente cristiana, hijos de Dios que están atrapados en la pornografía. Ya hoy en día, amado hermano, es muy fácil porque usted ya no tiene que salir de la intimidad de su casa para poder ser expuesto a eso. Solamente en su celular, solamente en la computadora, solamente en la televisión. Y entonces hay ministros que han caído en extremo y decir, yo ya no voy a tener ni televisión, ni computadora, ni celular porque es del diablo. Hermano, mire, había pastores, ¿verdad? En el año 2010, hace 10 años, predicando desde el púlpito, el Facebook es del diablo. Y ahorita, mire, muchos de ellos, hermanos, conéctense por Facebook porque vamos a transmitir la predicación. Mire, hermano, qué tremendo. Entonces, en sí, la tecnología no es del diablo, sino el uso que tú le des.
Si tú le das un mal uso, entonces tú estás abriendo puertas. Pero ahorita, hermano, mire, nos está sirviendo, nos está haciendo de bendición. A usted le está llegando la palabra de Dios a su casa, a su hogar, a su familia. Yo como pastor puedo transmitir y de alguna manera podemos estar conectados. Bendito sea el nombre del Señor. La tecnología nos está ayudando para transmitir la palabra y la enseñanza. Depende de cómo tú uses la tecnología. Entonces, miren, incesto, que eso es lo que estábamos viendo. ¿Qué es incesto, pastor? Es las relaciones sexuales entre familiares, entre la familia, y ese es un pecado sexual. Masturbación, voyerismo. ¿Qué es voyerismo, pastor? Es un término anglosajón, es un término americano que lo podríamos traducir como exhibicionismo. Alguien que le gusta exhibirse. ¿Sabe, hermano? Yo puse ahí, después de eso, sexting. Yo no sé si usted sabe, algunos no saben que existe esto, pero ahorita, hermano, ya el pecado sexual está tan desarrollado, tan desatado, que ya ahorita, ¿sabe qué hacen los jovencitos hoy en día, hermano? Se toman fotos desnudos, y esa es su forma de uno en su casa, el otro en su casa, y toman fotos de ellos, de sus partes nobles, y se las mandan al novio, a la novia, qué sé yo, cuánta gente, y así se escriben y se hablan. Imagínense cómo está ya. Por eso yo le digo, hermano, ya no tiene que salir de su casa. El pecado sexual está tremendo hoy en día. Y entonces, usted y yo, usted padre de familia, yo le aconsejo que usted esté al tanto del celular de sus hijos. Que usted esté al tanto con quién habla, qué conversaciones tiene, con quién está platicando, qué fotos está mandando. Y entonces, hermano, eso va junto con el voyerismo, exhibicionismo. Y entonces, mire, fantasías sexuales. Hay gente que se queda atrapada en su mente y ahí empieza, hermano, a desarrollar fantasías. Hermano, si hay problemas de este índole, yo sé que son muy vergonzosas, y ahorita la verdad, como estamos transmitiendo por vía cibernética, me atrevo a decir más cosas que cuando estamos hermanos. Pero la verdad, amado hermano, mire, hay gente que se la pasa en su mente construyendo fantasías, haciendo cuanta cosa en su mente, ya ni el celular ocupa. Pero si usted tiene estos problemas, amados hermanos, usted necesita administración. Primeramente lo que necesitamos es arrepentirnos, volvernos a Dios. Usted necesita decirle: perdóname, Señor, mira estas áreas que hay en mi vida, te las entrego, yo he estado batallando. Este es el año, este es el tiempo que Dios ha diseñado para tratar con esto, hermano. Este es el momento. A lo mejor en la congregación, cuando se predica de estas cosas, a usted le da pena pasar al frente porque todos se van a dar cuenta, van a decir: y el hermano, mira, todo lo que se predicó, de seguro está haciendo esas cosas, y por eso no pasa al frente. Pero ahorita, hermano, ahorita en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, solamente usted y Dios decirle: papito lindo, tú me conoces, yo no te puedo engañar a ti, tú sabes lo que hay en mi vida, tú sabes lo que he practicado. Este es el momento de entregarte estos pecados. Mire, hermano, usted y yo tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere hacer. Este es el tiempo para esto. Hay gente que tiene trastornos, hay gente que tiene fetiches. Y hermano, ¿qué es un fetiche, pastor? Que hace cosas raras. No me voy a meter en detalles, hermano, pero hace cosas raras que no debe de estar haciendo. Y eso trae espíritus a su cama, trae espíritus a su alcoba, a su habitación, que empieza a practicar cosas fuera de lo normal, fuera del orden. Algunos hermanos dirán: ¿será que hay gente así? Sí, hermano. Antes de casarme, una de las áreas más fuertes que Dios me usaba era liberación. Y entonces, hermano, ese era el pan de cada día en mi vida: echar fuera demonios. Y hermano, y entonces me volví un experto, gracias a Dios. Y me acuerdo que en una ocasión, hermano, yo estaba asombrado porque yo no sabía ni que existían esas cosas, pero tenía que echar fuera demonios de ese estilo, hermano, de trastornos, de fetiches, de que ellos estaban practicando cosas raras, hermano.
Y yo me caso, me dije, pues vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. La homosexualidad. La homosexualidad, hermano, es muy diferente que el afeminado. El afeminado es como la antesala de la homosexualidad. Y entonces a mí también me ha tocado ministrar gente así, donde yo he tenido que decirle, amado hermano, ¿usted se ha dado cuenta que está afeminado? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Ni ellos mismos se dan cuenta. Ni ellos mismos, hermano. Y entonces, yo dice, hermano, perdóneme, pero tenemos que ministrar esa área. Entonces, todo esto, hermano, mire, trans, ya hoy está de moda en el mundo, espero que no en el pueblo del Señor. Tristemente hemos visto muchas noticias que hay pastores, y lo digo entre comillas, hermano, porque no son pastores de Dios, pastores trans, gente que está dejando que en el púlpito existan todo este pecado, homosexualidad, afeminados, trans, lesbianismos. Mire, morbo, el morbo también es un pecado sexual, ¿verdad? El querer saber. Me platicaba una pastora, fíjese qué tremendo, hermano, que cuando ella no era pastora, que ella en esa congregación escuchaba a las hermanas grandes en la iglesia, se sentaban y platicaban, ¿y cómo te fue con tu esposo? ¿Y ustedes cómo hacen esas cosas? ¿Y ustedes qué practican? Y entre ellas se platicaban la intimidad, entre ellas, hermano. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que entre las mismas hermanas estén platicando, oh, mi esposo es así, y yo le hago así? Hermano, eso es terrible. Eso es abominación al Señor. Entonces, ¿cuánta gente no habrá hoy en día que en las congregaciones se atreve a platicar esas cosas? Hermano, si usted tiene problemas en la intimidad, vaya y platique con Dios y con su pastor. Para algo puso ministros maduros para ayudar y ministrar esas áreas de las parejas y de los individuos, amados hermanos. Gente que tiene, digamos, la madurez para saber cómo manejar y ayudar a los matrimonios o a la persona. No con morbo de querer saber la intimidad. Miren, yo me acuerdo, hermano, mejor no se lo cuento. Mejor no se lo cuento, en otra ocasión. Sigamos acá. Miren, ¿sabe qué es otro problema sexual? El doble sentido. ¿Será que hay cristianos que todavía les gusta el doble sentido? Que todavía hablan y las palabras las voltean para que hablen de cosas sexuales y con un morbo. Entonces, imagínense, hermano, todo esto Dios quiere tratar con nosotros este año. Este año para ser ministrados en esa área. Sigamos. La inmoralidad, el lecho con mancilla. ¿Sabe que hay cristianos, tristemente, que su lecho está con mancilla? ¿Qué es eso, pastor? Yo le he explicado en otras ocasiones. Cuando usted busca la palabra en el Strong, quiere decir como que si hubieran agarrado estiércol y se le hubieran echado a la cama. Entonces están practicando cosas fuera del orden, se están haciendo actos indebidos. Y hermano, y hay gente que necesita ser ministrada y liberada de esas cosas. Mire, amada hermana, si su marido quiere hacer algo que no está correcto con usted y con su cuerpo, usted tiene toda la autoridad en Cristo Jesús para decirle, eso no lo vamos a practicar. Porque eso es abominación, eso es inmoralidad, eso es amancillar, hermano, echarle estiércol a la cama. ¿Quién le va a gustar dormirse en una cama que tiene estiércol? Pero esto lo está hablando espiritualmente. Entonces, hermano, todo esto tiene que ser ministrado. Todo esto, el pueblo de Dios, Dios está diciendo, sal de ahí, pueblo mío. ¿De dónde sacó a Lot y a su familia? ¿De dónde lo sacó? De Sodoma y de Gomorra, de ambientes donde se movía todo el pecado sexual. La Biblia es muy suave. Cuando tocaron a la puerta de Lot, hermano, ellos decían, déjalo salir.
La Biblia es suave y dice para que los conozcamos, pero eso no estaban diciendo. Es dice para otra Biblia ya le sube un poquito, pero todavía no estaban diciendo eso, para que tengamos relaciones con ellos. Ellos lo que querían era violarlos, hermano, a los ángeles que habían visitado a Lot. Imagínense qué tremendo. Ahorita vamos a ver de otro versículo que sigue en esta misma línea. Entonces, mire, y lo último, ¿sabe que hay gente que hay espíritus íncubos y súcubos que los visitan en la noche? Y ese espíritu tiene relaciones sexuales con esa persona y en la noche está soñando que tuvo relaciones con X persona o con X, qué sé yo. Y entonces, cuando despiertan, hermano, su cama está húmeda. ¿Sabe por qué? Porque hay ese pecado y esa puerta abierta, aún mientras ellos están soñando. Es espiritual ese pecado. Es espiritual. Estos espíritus, hermanos, se convierten, si es una mujer, se convierte en un varón. Y entonces viene y se acuesta con ella. Si es un varón, el espíritu se convierte en una mujer y se acuesta con él. Imagínense qué tremendo, hermano. Eso es una contaminación horrible. Si eso le está pasando a usted, necesitamos arrepentirnos, cerrarle la puerta al enemigo, volvernos a Dios y buscar una administración si es necesario, hermano, que yo considero que es necesario con nuestros pastores. ¿Por qué? Porque todo esto lo quiere tratar el Señor este año. De seguro hay muchos más, hermano, pero esos son los que yo pude alcanzar a poner. Entonces, miren, Jueces sigue la misma línea. Por eso no los puse en orden, porque sigue la misma línea de lo que hemos estado hablando desde aquí. Para que no pequéis, tratar Dios con el pecado sexual. Y en Jueces 20, del 19 al 21 lo vamos a leer. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibea. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín. ¿Sí está leyendo, hermano? ¿Está entendiendo? El pueblo de Israel salieron a combatir contra Benjamín. Benjamín era una de las tribus de Israel. 11 tribus se levantaron para pelear con la tribu número 12. ¿Cómo así? Había una guerra interna. Había, hermano, y ellos estaban pidiéndole dirección a Dios para pelear contra sus propios hermanos. ¿Qué padre le agrada que sus propios hijos se peleen? Pero aquí hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y entonces dice aquí, y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín. Y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibea. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gibea y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Hermano, cuando ellos se levantaron en batalla, la primera batalla, Benjamín les ganó. Benjamín les ganó. Y mire, hermano, les soy sincero, ahorita me está cayendo el rema, porque yo eso lo he oído muchas veces y le he preguntado a Dios, no entiendo esto, ¿por qué lo permitiste? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quiere decir esto? Le voy a explicar. Cuando usted lee el contexto, hermano, hubo gente de la tierra de Benjamín que cuando iba pasando un varón, dice que era un varón de Dios, que llevaba su concubina en ese viaje. Y entonces cuando ellos llegaron a la tierra de Benjamín, hicieron lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ellos supieron que él estaba visitando pueblo de Benjamín, pueblo de Dios, no estamos hablando de Sodoma y Gomorra, y querían violarlo a él, hermano. Querían violarlo a él. Escuchen lo que le estoy diciendo. Una tribu de Benjamín lo quería violar a él, y él era de Efraín. Y entonces él dice, el dueño que los estaba hospedando les dice, no le hagan nada a él, por favor no cometan este pecado tan grande.
Y entonces lo que ellos hacen, agarran a la concubina y la sacan afuera. Y entonces dice, hermano, que toda la noche, escucha, hermano, esa historia está terrible, hermano. Toda la noche la estuvieron violando. Y entonces ella, con las pocas fuerzas que tenía, llegó a la casa donde estaba su señor. Y dice que ella murió. Escuche lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Un pecado tan grande, tan terrible. Y entonces él, indignado, agarró el cuerpo de esa concubina que había muerto y la destazó y se la mandó. Hermano, miren lo que está en la Biblia. Y cada parte la mandó a una de las tribus de Israel, como evidencia de lo que estaba pasando. Y entonces se indignaron y ellos dijeron, ¿cómo puede ser que esto está pasando en el pueblo de Dios? Y entonces, hermano, por eso se levanta en guerra el pueblo de Israel, para exterminar. Hermano, dejemos eso, apliquémoslo a nosotros. Hay áreas que están dentro de usted que pueden estar contaminadas como Benjamín. El resto de usted, lo que no está contaminado en usted, se tiene que levantar en una guerra interna para vencer y entregarle eso delante del Señor. Hermano, ¿será casualidad? Usted sabe que hoy en día algo de lo que más abunda es el pecado sexual. Es más, a nosotros como pastores nos ha tocado ver niños trastocados sexualmente. Niños que llegan a la iglesia y empiezan a hablar o jugar con cosas sexuales. Y como pastores nos quedamos asombrados de decir, ¿qué está viendo en casa? ¿O qué le han permitido ver en internet? ¿O por qué los papás no se han percatado? Él está trastocado o ella está trastocada. Y el problema es que empieza a tener contacto con los demás niños. Y entonces, hermano, nosotros por cuidar esa santidad de los pequeños, tenemos que hablar con los papás. Tenemos que ministrar a ese pequeño. Ya hoy en día los pequeños están trastocados. Hermano, usted y yo debemos de hacer lo que hizo Israel. Y miren qué tremendo. La primera vez no vencieron. La primera vez tuvieron derrota. 11 tribus contra una. Vea qué tan arraigado estaba ese pecado. Vea qué tremendo estaba esa potestad espiritual. Que ellos tuvieron que buscar el rostro del Señor. Y Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Mira lo que está pasando. Así tenemos que hacer nosotros. Mira, Señor, lo que está dentro de mí. Mira lo que está reinando. Mira lo que está sucediendo. Hay un pecado horrible. Yo necesito que tú me ayudes a vencer. Mi hermano, yo no le voy a leer toda la historia, pero usted léala. Esa historia está tremenda. Tremenda, horrible. Y entonces, yo me voy a decir como aquel, fue horrible, pero mire qué tremendo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos en guerra espiritual. Tenemos que levantarnos en guerra espiritual en contra de esas áreas. Este es el año que Dios quiere tratar, 2020. Ahí está en el 20. ¿Por qué no está en el 19? ¿Por qué no está en el 21? ¿Por qué está en el 20? Porque es Dios hablándonos, amado. Es Dios hablándonos. Es Dios hablándote a ti, es Dios hablándome a mí, que tenemos que purificar nuestras áreas sexuales este año. Nuestra mente, nuestro consciente, nuestro subconsciente. Hay gente que ha visto tanta pornografía que cuando está alabando al Señor, hermano, ¡fum!, se le viene un flachazo de aquello que vio. ¡Fum! De repente, hermano, está haciendo X cosa y se le vienen flachazos. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestro consciente y nuestro subconsciente es como aquellas computadoras que tienen archivos guardados ahí y necesitamos borrarlos. Necesitamos quitarlos, pedirle a Dios, Señor, limpia. Por eso Cristo llevó una corona y sangró de su cabeza para que esa sangre nos limpiara todo el pecado de nuestra mente contaminada. Sigamos acá. Hermano, ¿será coincidencia? ¿Será coincidencia? Es Dios hablándonos, amado hermano. Miren, el segundo libro de Crónicas 20:20.
Tenemos unos 15 minutos para seguir. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Mire, le voy a pedir a la pastora que está aquí con nosotros que busque qué significa Tecoa. Ahí en el diccionario Strong, yo me acuerdo que lo busqué, pero ahorita se me olvidó. Pero es algo importante. Y entonces dice: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Acuérdense que ellos, hermano, dice, se levantaron muy de mañana y salieron del desierto. Desierto, figura de prueba. Pero ahorita vamos a ver qué es Tecoa. Confiad. Miren lo que se le está ministrando al pueblo. Confiad en el Señor. Estaban pasando un desierto. ¿Qué estamos pasando ahorita? Desierto, prueba. ¿Qué es lo que Dios quiere ministrarnos? Confíen en mí. Confíen en mí. Y miren lo que dice: y estaréis seguros. Este es el tiempo de que nuestra confianza debe de estar completamente, totalmente en nuestro Dios Todopoderoso. Este es el tiempo de que nosotros crezcamos en fe. Algunos de ustedes le han pedido a Dios crecer en fe. Este es el tiempo. Este es el momento de pararnos y decir: Señor, yo voy a caminar sobre las aguas. Aunque yo no vea algo sólido, aunque vea la tormenta, yo voy a caminar sobre las aguas. Voy a confiar en ti, Señor. Te voy a creer. No voy a correr. Mire, y entonces dice: confiad en sus profetas y triunfaréis. La Torre Samad dice: confiad en el Señor Dios vuestro y estaréis seguros. Creed a sus profetas y todo irá felizmente. ¿Escucha? En medio de un desierto. Cuando el pueblo le hacía caso a Moisés, hermano, aún en medio del desierto, ellos eran bendecidos. Este es el tiempo de creer a los profetas de Dios, a los que traen la palabra del Señor en su boca. Este es el tiempo de escuchar, hermano, a aquellos que son profetas, y algunos son hasta videntes. Todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Entonces, un vidente, hermano, es alguien que Dios le abrió sus ojos y puede ver cosas en lo sobrenatural y puede tener una visión a futuro de lo que está delante de nosotros. Y ellos agarran, hermano, como aquellos atalayas que están viendo en lo alto, desde lejos, lo que viene, y puede voltear al pueblo y sonar la alarma y decirles: pueblo, se acerca esto, y el pueblo se prepara. Los profetas son como los atalayas. Mire, ¿qué significa Tecoa, el desierto de Tecoa? Dices: sonar, alarma, sonido de trompeta o armar tiendas. Ya ven, sonido de trompeta. Entonces, ¿será casualidad que tenga que ver con los profetas, los que así dice el Señor? Esto es lo que yo estoy viendo de parte de Dios. Hermano, ellos estaban pasando el desierto de Tecoa y Dios les estaba hablando en ese momento: escuchen la trompeta. Ahorita hay muchos ministros que están siendo trompetas. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Este es el año de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Esas son las trompetas. El desierto de Tecoa lo estamos pasando. Escucha a las trompetas. Escucha a los ministros que están siendo como alarma. Y entonces Dios te está diciendo: mira, confía en mí y escucha a mis siervos. Y entonces tú vas a vivir felizmente. Entonces mire lo que dice la Reina Valera 60. Creed en Jehová, la fe, vuestro Dios. ¿Jehová es tu Dios? Jehová es mi Dios. Yo no sé si Jehová es tu Dios. No vaya a ser, hermano, que como Jacob en algún tiempo él decía: el Dios de mis padres. Qué bonito que sea el Dios de tus papás. Qué bonito que tu papá, que tu mamá busquen a Dios. Pero es tu Dios, el tuyo, el tuyo.
No porque tu papá lo busca. Porque yo estoy en esta religión, porque mis papás están en esta religión. No. Que tú tengas un encuentro personal y que tú digas, Él es mi Dios. Y entonces dice aquí, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Mira, hermano, ¿qué están diciendo? La trompeta de Dios está sonando. Y el que tiene oídos, como por eso decía la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga los mensajes, júntelos, y usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios está hablando. Dios está diciendo que Él viene pronto. Dios nos está hablando y nos está diciendo, vengo pronto, prepárate, te amo, te estoy dando un tiempo para que te arregles, te estoy dando un tiempo para que te vuelvas a mí. Hermano, discierna, escuche la trompeta, no ponga su corazón duro, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Y qué están diciendo los profetas? ¿Se acuerda cuando Elías llevaba a Eliseo y Elías estaba a punto de ser arrebatado? ¿Qué decían los profetas? Hoy tu Señor va a ser arrebatado. Y al pueblo que llegaba, la voz profética se levantaba, hoy tu Señor va a ser arrebatado. Llegaban a otro pueblo, hoy tu Señor va a ser arrebatado. Hermano, ¿cuántos mensajes ha estado escuchando? El Señor viene pronto. El tiempo está cerquita, hermano. El tiempo del arrebatamiento está muy cerca. Dios nos está hablando, Dios está sonando. Por eso dice Tesalonicenses, a la final trompeta, con voz de manto, con trompeta de Dios, está sonando la trompeta. Dios está usando sus ministros, los profetas están declarando que el tiempo está cerca, el Señor está señalando el tiempo que ya estamos a punto de ser arrebatados, amado hermano. ¿Cuánto tiempo quede? No sé, yo no le voy a poner fecha, pero eso es lo que está diciendo el Señor a través de sus trompetas. Sigamos. Números, capítulo 20, 19 al 21. Otra vez, Números 20. Miren, entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal. Y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie, nada más. Versículo 20. Pero él le dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. Mire, hermano, Israel iba en su peregrinación y ellos iban en línea recta. Y para poder continuar su camino e ir en línea recta, tenían que pasar por un territorio llamado Edom. Y entonces sale al encuentro Edom con mucha gente y se les opone. Y les dice, por aquí no vas a pasar. Vas a tener que rodear, pero por mi territorio no vas a pasar. Entonces, hermano, ellos tuvieron oposición en el camino. Ellos iban siendo dirigidos por Moisés, por Dios, por la columna. Y entonces, hermano, y sale Edom y le dice, por aquí no, vas a tener que rodear. Entonces hubo una oposición. ¿Para qué? Para desviar al pueblo de Dios del camino. Sepa, y yo se lo había dicho, hermano, se lo había dicho, cuando predicamos de la cuarentena, que hay oposición. Siempre va a haber oposición, y más en este tiempo, que el tiempo está cerca del enemigo, de desviarte del camino. Y entonces, mire, hermano, ¿de quién es Edom? ¿De dónde sale Edom? ¿Usted se acuerda que en Génesis Esaú le vende su primogenitura a Jacob? Y entonces, mire, de ahí sale Edom. Dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje,
Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo. Eso es lo que significa Edom, rojo. Pues está relacionado con Adán. Pues estoy agotado. Por eso le llamaron, ¿qué dice? Por eso le llamaron Edom. Ahí en ese lugar donde pasó eso, donde Esaú, hermano, le vendió su primogenitura por un plato de comida, a ese lugar le llamaron Edom. Versículo 31. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Mire, hermano, menospreció la primogenitura. Dice: ¿a mí de qué me sirve? ¡Qué tremendo! Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Yo sé que se ha predicado mucho de Jacob, que si era tranza, que si hacía chocuras, pero le digo una cosa: él valoraba la primogenitura. Él sabía lo que era la primogenitura. Es un regalo de parte del Señor. Tenía muchas áreas en las cuales Dios lo tuvo que encerrar y lidiar con sus áreas, porque dice que él lidió y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ahí, en lo secreto, en una casa, en lo privado, ahí trató con sus áreas. Sigamos acá. Y entonces, y Jacob dijo: júrame. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Para él era más valioso lo material. Y dice aquí: así menospreció. Mire cómo habla la Biblia. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció. Eso fue. ¿Sabe que hay un versículo en Romanos 9:13 que dice: a Jacob amé y a Esaú? Mire, vamos a leer. Le voy a pedir a la pastora que lea Romanos 9:13. Pero ahí el Señor marca una distinción y declara: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Porque si dice la palabra que Dios no hace distinción de personas, ¿por qué aborrece a Esaú? Porque en el corazón de Dios viene un aborrecimiento hacia él. ¿Sabe por qué? Por esto. Porque él menospreció lo que Dios le había dado, su primogenitura. Por eso. ¿Y por qué amó a Jacob? Porque Jacob amó, valoró lo que Dios daba, una primogenitura. Mire lo que dice Romanos 9:13. Sí, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Wow. Yo espero, mire, hermano, con todas sus áreas de Jacob, yo prefiero estar del lado de Jacob, con todas sus áreas, porque en algún momento va a bajar el ángel de Jehová y descoyuntarme, y no importa que me duela, pero él, estoy del lado del Todopoderoso. Él está tratando conmigo, aunque me duela, aunque me haga llorar, aunque trate con las áreas que tengo, pero prefiero estar del lado del Todopoderoso y no menospreciar mi primogenitura. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Mire, para que el exterminador, ¿de quiénes? Hay un exterminador, pero ¿de quiénes? De los primogénitos. Dice: no los tocara. Entonces, mire, Jacob, hermano, sabía, ahí hay algo en la primogenitura. Entonces, vamos desarrollando esto. Hebreos 12:22 al 24. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Mas no os habéis llegado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Perdón, lo leí mal. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esos somos usted y yo. Y a la compañía de muchos millares de ángeles,
y a la congregación, ¿de quiénes? De los primogénitos. En Cristo Jesús, usted y yo somos primogénitos. Hermano, no menosprecie que usted es salvo. No menosprecie la congregación. Hay muchos que se han dejado de congregar. Y como Esaú, hermano, por lo material, por lo terrenal, no se congregan. Cuando tú dejas de congregarte, cuando no vas a un culto por estar atendiendo lo material, lo humano, ¿sabes qué estás haciendo, amado hermano? Estás menospreciando la congregación de los primogénitos. Pastores, que yo tengo que trabajar, y casualmente esos son los horarios del culto, y por eso no tengo tiempo para ir a hacer eso. Puedes caer en menospreciar. Hermano, Dios nos da tiempos. Hay un tiempo para todo. Yo no le digo que no trabaje. Dios lo puede bendecir. Es tan grande y tan poderoso que lo puede bendecir, hermano. Que usted trabaje en horarios que le permitan congregarse, que le permitan venir y decir: Señor, yo soy primogénito y aquí estoy congregándome con mis hermanos primogénitos también. Y entonces, mire, los primogénitos no son tocados por el exterminador. ¿Sabe de qué está hablando esto? De Éxodo, la plaga número 10. Cuando ellos se metieron y pusieron la sangre del cordero sobre los postes y el dintel, y pasó ese exterminador porque mató a todos los primogénitos de Egipto, pero los primogénitos de Dios no. Entonces, hermanos, miren qué tremendo. Entonces, Esaú era el primogénito, pero él menospreció eso. Es decir, en pocas palabras, hermano, él se salió de esa casa que tenía la sangre, se salió y fue expuesto, espiritualmente hablando. Entonces, miren qué tremendo, hermano. Regresemos al número 20. Pero él le dijo: tú no pasarás. Y Edom, el que era el primogénito, el que perdió la primogenitura, fue el que se le opuso al que ya tenía la primogenitura. Acuérdense que a Jacob le cambiaron el nombre ¿a qué? A Israel. Israel era el que iba pasando por ahí. Entonces el que, se lo voy a poner así, hermano, bien sencillo, el cristiano carnal se le opone al cristiano espiritual. El espiritual siempre es perseguido por los carnales. Sigamos acá. Mire, yo voy terminando. Bueno, yo creo que ahí lo dejamos, amado hermano. Yo creo que en la siguiente vez que el Señor nos permite predicar de esto, hay muchos más. Acuérdense que encontramos 15 versículos en total que hablan acerca del 2020. Entonces, recapitulando para cerrar, ¿qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros de este año? Lo primero, hermano, no tenga miedo. Entender que estamos en una prueba. ¿Para qué? Para que el temor de Dios permanezca en tu vida y para que Él nos saque de los pecados. ¿Qué tipo de pecados? Levítico, pecados sexuales. Jueces, pecados sexuales. Aquí, la guerra interna. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y también leímos que nosotros nos dejemos pastorear, hermano. Que nosotros creamos en los profetas de Dios. Que escuchemos la trompeta este año. Que escuchemos los ministros del Señor, lo que están ministrando, lo que están hablando de parte de Dios, que nos están marcando la pauta. Y números, entienda que va a haber oposición. Ya Dios nos lo había hablado. Va a haber oposición, pero eso es normal. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tuvo que rodear, pero él siguió adelante. El pueblo de Israel tiene que seguir adelante. Y entonces, hermano, entienda que a veces va a haber oposición, incluso de falsos hermanos, incluso de gente que ya perdió su primogenitura. Y dice, hermano, que ellos, que Esaú, dice que ni con lágrimas pudo recuperar su primogenitura, hermano. Mire, ni con lágrimas. No menosprecie la primogenitura. No menosprecie la salvación tan grande que Dios le ha dado a su vida. En pocas palabras, no se vuelva atrás.
No deje abandonado al Señor, su salvación, la congregación. Siga congregándose, siga buscando al Señor. Dios tiene algo especial para los primogénitos. Dios tiene una salvación especial para los suyos. Qué lindo que Dios pueda decir de usted: a ti te amé y a otro aborrecí. ¿Por qué? Porque tú no menospreciaste lo que yo te estaba dando. Tú no menospreciaste mi mesa. Tú no menospreciaste el maná. Mire, aquellos decían: otra vez maná. Otra vez, con la misma cantaleta el pastor, hablando de las mismas cosas, otra vez tirándola a nosotros. Hermano, eso es menospreciar lo que Dios nos está dando. Eso es no saber discernir la trompeta y la voz de Dios. Les amamos, amados hermanos. Yo sé que Dios nos va a seguir hablando acerca del 2020. Yo sé que sí, hay más revelación ahí, hermano. Les soy sincero, hay versículos que yo todavía no he recibido el rema. Por eso no se los estoy predicando. Pero Dios, durante este año, nos va a dar el rema acerca de esos versículos. Porque nosotros estamos confiando en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la vida de tus hijos, por la obediencia de tus siervos, Señor, porque has puesto en sus corazones el querer como el hacer de congregarse aún a través de este medio, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada una de las familias, bendigo a cada uno de los hogares, bendigo a cada uno de los matrimonios, de los niños, de los jóvenes y los ancianos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papito, tú me has dado esa autoridad como ministro para cubrir, y hoy declaro esa cobertura apostólica que nos cubre a nosotros, y declaro esa cobertura pastoral sobre cada uno de mis hermanos. Señor, guárdanos en tu gracia, guárdanos en tu misericordia, y te suplico, papito lindo, que este año nosotros podamos escuchar tu trompeta, podamos escuchar lo que tú nos estás diciendo y el tiempo que estás marcando, papá, por favor. Señor, permítenos ser sensibles a tu voz, que podamos tener oídos para oír, como dice tu palabra, Señor, no los físicos, sino el oído del corazón para recibir tu palabra. Papito lindo, envíanos una palabra de fortaleza a nuestros hermanos, que sean fortalecidos en medio de la prueba. Y como Jesús dijo, he orado, amado hermano, para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte, que no falte tu fe en estos tiempos. Padre, te ruego una vez más, para que la fe de mis hermanos no falte en estos tiempos, sino que al contrario, que sea probada por el fuego, y que toda la escoria, las basuritas, aquello que no sirve, Señor, sea quitado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y seamos nosotros refinados en estos últimos tiempos. Bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy gracias por este día y por esta palabra que tú nos regalas. Tuya la gloria, la honra por siempre. Dios los bendiga, amados hermanos, y acuérdense que miércoles, jueves y viernes el retiro virtual hasta nuevo aviso. El sábado de nuevo nos conectamos para poder, hermanos, escuchar la enseñanza del discipulado. Quiero tomar estos momentos para darle alguna instrucción. El siguiente domingo es domingo de Santa Cena, entonces tiene toda esta semana para conseguir, hermano. Pues yo sé que algunas familias son pequeñas, algunos de los que se congregan aquí es el único en su familia, el cristiano, entonces no tiene que comprar toda una botella de vino. Usted puede comprar tal vez un juguito de uva, y hermano, cómprese ahí un pedacito o galletas habaneras, pártalas en pedacitos para los que están ahí en su casa, y de manera virtual vamos a poder disfrutar de esta bendición. No vamos a dejar de tomar la Santa Cena. Entonces nosotros desde aquí la vamos a ministrar, y usted en su casita, hermano, ya preparado el siguiente domingo, ya preparado con sus galletas habaneras, hermano, ahí sí las puede quebrar en pedacitos, y puede estar preparado con su jugo de uva
o si Dios le permite prepararse con un vino, acuérdense, hermano, esto es en santidad. Y entonces nosotros vamos a participar de esa bendición. Dios los bendiga, hermanos.